recibe toda gloria, Él recibe todo honor. Él es el único merecedor, dice su palabra, de recibir toda nuestra adoración. Y es por eso que cuando su pueblo se reúne y le alaba de corazón, es allí donde Él se manifiesta, es allí donde Él recibe lo que Él merece, pero también opera a través de, como decía la hermana Miriam, a través de los milagros, a través de las cosas que nosotros venimos hoy a pedirle a Él, quizás necesitados, algunos angustiados, pero el Señor, cuando recibe gloria, Él se manifiesta. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos visitan. Bendecimos a los que nos están mirando por las redes sociales y nos preparamos para estar realmente en su presencia y recibir gloria, recibir realmente la palabra y darle gloria al Señor, darle lo que Él merece. Amén. Quiero compartir un pasaje muy conocido y hasta hace poco hemos tenido una prédica también de uno de los hermanos, creo que fue el hermano Esteban, y como yo digo siempre, la multiforme gracia del Señor, en la misma palabra podemos extraer muchas cosas. Y aquí quiero hablar hoy acerca de la guerra espiritual, que es algo que por ahí no entendemos muchas veces o lo tomamos por ahí. Es un tema que por ahí lo estamos desviando o nos sentimos muchas veces en ignorancia a lo que el Señor quiere realmente y cuál es la guerra verdadera a la cual el Señor nos quiere guiar. Y por eso es que quiero compartir allí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Vamos a compartir en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que sea el Espíritu Santo quien nos hable. He estado orando para que realmente los corazones que hoy iban a escuchar esta palabra puedan ser esa tierra buena, ¿no es cierto?, donde la semilla, la palabra sea implantada y podamos actuar con libertad con respecto a lo que el Señor nos quiere mostrar en esta noche. Dice 2 de Corintios 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias una vez más, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor, de compartir tu presencia, Señor. Oh Dios amado, tú quieres hablarnos en esta noche. Te rogamos que tú, Señor, te manifiestes, Padre, que abra nuestros entendimientos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender cuál es a esta guerra a la cual tú nos has llamado, Padre amado. Y Señor, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pues tú nos has dado armas, Señor, para que podamos luchar, Padre. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, seas tú hablando a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Y Señor, llevamos cautivo toda obediencia, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, toda distracción en el nombre de Jesús, Señor, sea echado de este lugar, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí vemos, ¿no es cierto? Aquí Pablo nos está hablando de una guerra, ¿no es cierto?, en la cual estamos sumergidos. Todo cristiano, todo hijo de Dios, todo aquel nacido de nuevo, vivimos en una guerra. Creo que todos sabemos, ¿no es cierto?, que hemos sido, una vez que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, vamos y somos el blanco de Satanás y allí tomamos, ¿no es cierto?, esta guerra, sea nuevo, sea más o menos nuevo, sea viejo, si está en la familia del Señor, tenemos que saber de que estamos en guerra. Y aquí en nuestro texto Pablo describe una guerra en la cual estamos comprometidos, y esa guerra vamos a desglosar este capítulo con este versículo que hemos leído con la ayuda del Espíritu Santo, y tiene objetivos esta guerra. Aquí vemos que hay 4 objetivos, que el primero es destruir,
El segundo es derribar. El tercero, llevar cautivo. Cuarto, castigar. Vamos a ver que esos objetivos, si nosotros entendemos, vamos a poder ser realmente guerreros que son eficaces en la viña del Señor. Después vemos, ¿no es cierto?, que tenemos que entender qué es exactamente esta guerra a la cual Dios nos llama y también qué armas usamos. Eso es lo que debemos entender. Y si entendemos esas armas y qué guerra estamos peleando, vamos a ser soldados eficaces, vamos a ser realmente esos soldados que están empeñados en ganar y obtener, ¿no es cierto?, el galardón para la cual el Señor nos ha llamado. Y aquí vemos que esta guerra involucra 4 cosas también. Hemos visto que hay objetivos, pero aquí esta guerra involucra argumentos, conocimiento, pensamientos y desobediencia. 4 cosas también, así como eran los objetivos. Hay 4 cosas involucradas en este texto que hemos leído. Pero acá el contexto de 2 Corintios 10 nos habla de que Pablo rogaba, dice el versículo 1, si van conmigo un poquito más atrás, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Primeramente quiero hacer un leve repaso del contexto a la cual nos lleva aquí estos versículos que hemos leído. Aquí vemos al apóstol Pablo que él dice que estaba rogando, dice, por los corintios, después que en el capítulo 9 él había dado instrucciones acerca de la colecta, acerca de la ofrenda de los santos. Él aquí ve que hay unos corintios cristianos, falsos apóstoles, que estaban injuriando su nombre o su apostolado, y lo estaban maldiciendo algunas cosas que él hacía, y por eso dice en el versículo 2 que él también de una manera, cuando él estaba alejado, dice que él era valiente, pero cuando él estaba cara a cara con ellos, él era humilde. Le digo con mis propias palabras. Eso es lo que él había tomado como los corintios habían tomado de su ejemplo. Y entonces algunos decían que cuando él estaba lejos sus cartas eran muy osadas, pero cuando estaba presente él era humilde y sumiso, y eso le reclamaban. Pero muchas veces, si es que no entendemos que en una misma persona puede ser osada y humilde a la vez, es porque no entendemos la vida de Cristo, pues Cristo se manejaba así. Él era humilde, como dice, él es manso y humilde de corazón, como él nos decía en su palabra, pero también había osadía, porque cuando él fue al templo y agarró el látigo y empezó a esparcir a los cambistas, allí no había humildad. O sea, no estoy hablando, obviamente había humildad en su corazón, pero no estaba demostrando esa humildad, sino una osadía, un celo por la casa de Dios. Por eso en la misma persona de Cristo, así también Pablo en cierto momento era humilde y en cierto momento él era osado, valiente. Y aquí él lo que está refutando es lo que estos falsos profetas decían de él. Por eso él rogaba, dice, con mansedumbre. Y estas cosas él nos lleva realmente y nos muestra que esta guerra a la que estamos todos unidos, ¿no es cierto?, batallando en este tiempo, es una guerra a la cual Satanás no quiere que entendamos, conozcamos realmente cuál es la guerra objetiva a la cual Dios nos llamó. ¿Por qué? Porque Satanás, mientras él nos haga pelear una guerra equivocada, él está contento, está conforme. ¿Por qué? Porque no le estamos haciendo daño a él. Él nos hace pelear muchas veces con los hermanos o con los gobernadores, con los políticos o con quien sea, con los compañeros de trabajo. Y muchas veces obviamente él está contento porque nosotros muchas veces elegimos qué guerra
vamos a batallar, ¿no es cierto? Pero el Señor aquí nos está mostrando realmente cuál es la guerra a la cual Él nos llama en estos últimos tiempos, más todavía, porque debemos confrontar la verdad. Y aquí vemos, dice el versículo 3, que es nuestro versículo que arrancamos leyendo, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ese es el primer versículo. Acá Pablo reconocía de que aunque él andaba en la carne, aunque él era un humano como aquellos también, como estos apóstoles o estos falsos apóstoles que le injuriaban, él decía, yo soy un ser humano, aunque andamos como seres humanos, pero no militamos como los seres humanos, en otra palabra. Aquí después dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que Pablo estaba queriendo demostrar realmente de que él, aunque era un humano normal, ¿no es cierto?, no utilizaba las armas que los seres humanos usan. Y yo siempre me preguntaba, yo siempre leía este versículo y siempre venía a mi mente de que obviamente no va a ser armas como lanzas, espadas, jabalinas, ¿no es cierto?, las armas que hablaba aquí. ¿Por qué? Porque yo relacionaba, ya vamos a ir a ese versículo también en Efesios, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Obviamente nos está hablando que nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, contra un ser humano. Obviamente que no vamos a ir con espada y lanzas, pero tampoco no se refiere a esos elementos que le estoy nombrando. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver realmente la influencia que había en la mente de los corintios. Por eso es que Pablo le habla de esas armas, y esas armas a las cuales Pablo renunciaba, que está diciendo aquí, yo no peleo, no milito según la carne, son las formas engañosas y manipuladoras que sus oponentes utilizaban. A eso es lo que se refiere Pablo. Así como sus oponentes utilizaban manipulaciones, utilizaban otras maneras de dirigirse hacia él y hacia el pueblo también, enseñando otro evangelio, como dice Pablo también. Eso llevaba realmente y conducía a los corintios muchas veces a no centrarse en la guerra realmente que tenía valor, sino que se le llevaba a distraerse, le llevaba a tirar golpes al viento, como dice Pablo, y no tenía ninguna eficacia. Fíjense que aquí Pablo nos está mostrando en ese versículo realmente la sabiduría que había que tener y escarbar, escudriñar en la palabra realmente de Dios para que podamos entender qué armas utilizar. Porque si Satanás se presenta, siempre decía, hay un hermano, creo que nuestro pastor Rodolfo una vez dio un ejemplo y me quedó eso, que ¿qué haríamos nosotros si entrara Satanás aquí por la puerta, como lo pintan, como lo pinta la mitología, ¿no es cierto?, con los cuernos, con la lanza, con la cola? ¿Qué haríamos? Obviamente empezaríamos a reprenderle, empezaríamos a orar y a clamar contra él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le estamos viendo. Pero Satanás no es así, ni tampoco es así como lo pintan, pues la palabra misma lo describe. Dice que él es como ángel de luz y él se viste, se disfraza, dice, como ángel de luz, y cuanto más también sus ministros. Así que él no se va a presentar así como tal es, él siempre se va a presentar disfrazado, siempre va a haber algo fuera de lo común que nosotros a veces nos va a traer, nos va a presentar ciertas cosas y vamos a decir, esto es de Dios, Dios se está manifestando aquí, o aquí hay un mover del Espíritu Santo, o aquí hay avivamiento, aquí hay tal cosa. Pero si no escudriñamos, si no entendemos a través del Espíritu Santo, vamos a ver y vamos a equivocarnos muchas veces y no vamos a tener ese discernimiento si Dios está hablando o si Dios se está moviendo en ese lugar o es otra cosa. Por eso aquí el versículo que estamos leyendo nos va a mostrar eso. Pero para ir comparando, antes de desglosar este versículo, vamos allí a Efesios capítulo 6, muy conocido versículo donde habla de la armadura de Dios. Es
es imposible no ligar estos versículos, estos pasajes de 2 Corintios 10 con Efesios 6, porque habla de la armadura, ¿no es cierto?, de Dios. Pero vamos simplemente a tocar unos versículos donde dice, el versículo 14 dice: estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Ven, aquí vemos esta armadura, no nos vamos a detener mucho en eso, pero quiero hacer una comparación en la cual estuve meditando de cómo estos hombres, en lugar de tomar la armadura de Dios, ellos tomaron otras clases de armadura, y por eso es que ellos tergiversaban ciertas cosas, manipulaban, como recién le decía, y el pueblo, por lo tanto, creía en esas mentiras. Vamos a ver aquí que, en primer lugar, como dice lo que leímos recién, en vez de ceñirse con el cinto de la verdad, ¿qué hacían ellos? Ellos dice que luchaban con una imagen de éxito. El cinto de la verdad, no voy a entrar en detalle de eso, pero justamente nos habla de que andemos con la verdad. Si andamos rectamente, si andamos íntegramente, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, no hay nada que nos pueda perturbar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida recta delante del Señor, vivimos con la verdad de nosotros, hay honestidad en nosotros. Pero ellos, en lugar de ceñirse con ese cinto de la verdad, ellos se ceñían con estas armas, como le dije recién, una imagen de éxito. Esa imagen de éxito habla de que nosotros debemos ser cabeza y no cola. Por ahí nos enseña, nos lleva a un versículo del Antiguo Testamento, de la ley, ¿no es cierto?, donde Moisés decía a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que si es que obedecemos ciertas cosas, el Señor nos pondría por cabeza y no por cola. Pero aquí ellos toman ese versículo y toman esta imagen de éxito en lugar de ceñirse con esa verdad, ¿no es cierto?, y manipulan las escrituras. Porque ¿qué pasa? Nosotros andamos por ahí, hemos escuchado muchas veces, a mí me tocó y nos tocó realmente vivir de cerca esta doctrina, ¿no es cierto?, donde se manipula la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer entender algo que no está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque se manipula para ganancias deshonestas, se manipula para tener más diezmos, para ganar más ofrendas o para ganar más adeptos. Por eso es que Pablo acá nos muestra de que él no se manejaba como ellos se manejaban. Las armas que Pablo usaba era justamente la verdad. Después, el segundo, en lugar de la coraza de justicia, ellos andaban con esa hipocresía, ¿no es cierto? Eso, como decía, mostraban algo que no era. Ellos se manejaban de esa manera. Delante de Pablo, quizás de los hermanos, mostraban una cara, pero detrás, ¿no es cierto?, como dice la palabra, por dentro eran lobos rapaces. Y así es lo que el ser humano de hoy, las iglesias, muchas de las iglesias de hoy lamentablemente están tomando esta doctrina, ¿no es cierto? Y por ahí vemos que son tergiversadas la palabra, así como Satanás se presentó ante Jesús. ¿Se acuerdan cuando él le dijo, tírate de este lugar y los ángeles vendrán? Porque la palabra dice así, y vendrán y te tomarán. Y fíjense que fue citada una palabra, el Satanás le muestra la palabra, pero tergiversó su interpretación. Y de la misma manera también hoy, si no escudriñamos la palabra, podemos quizás escuchar y podemos decir, pero mira, ahí está la palabra, ahí te está diciendo, ahí dice tal cosa. Pero si superficialmente nomás leemos y no meditamos, no escudriñamos, vamos a encontrarnos con ciertos errores. Por eso es que la palabra de Dios es la que debemos escudriñar. Como Jesús le dijo, escudriña las escrituras, le dijo a sus discípulos, pues en ella ustedes creen que van a tener la vida eterna. Y allí se
el Señor Jesús estaba diciendo, escarben hondo, escarben las Escrituras. Eso es lo que significa escudriñar. Las perlas preciosas, ¿no es cierto?, se encuentran en lo profundo del mar. Las cosas preciosas que no nos vemos, los minerales preciosos se encuentran muy profundo en la tierra. Vemos que los que buscan oro, buscan ciertas cosas, diamantes, tienen que escarbar y escarbar y escarbar la tierra. No van a encontrar en la superficie lo bueno, lo que Dios ha preparado para nosotros. También en la palabra no está solamente en leer superficialmente su palabra, porque si escudriñamos y escarbamos, vamos a darnos cuenta de lo que es la verdad y de lo que es el engaño hoy día. Por eso dice que en el versículo 24 de Efesios dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De eso es lo que se vestía Pablo, como leímos recién. Él se vestía de la verdad, se vestía de la justicia. No andaba con hipocresía ni con engaños. Pero pasamos al siguiente punto. En lugar del calzado del evangelio, ellos luchaban con palabras suaves. ¿Qué pasa? El calzado del evangelio nos habla del apresto, de estar listo, ¿no es cierto?, para llevar la palabra, diligentes en cualquier tiempo y fuera de tiempo, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, que prediquemos la palabra y que estemos prontos, ¿no es cierto? Ese apresto nos habla de que tenemos que estar sumergidos, realmente llenos del Espíritu Santo, para que cuando nos dé la oportunidad el Señor, allí nosotros podamos predicar su palabra. Pero aquí hoy día, ¿qué pasa? Ellos se manejan con estas palabras suaves y lisonjean a las personas y los atraen, como pueden ser muchas veces el decir que si vienes a Cristo, Cristo te va a dar el auto que quieres, Cristo te va a dar la familia que quieres, que estás anhelando, el trabajo que estás anhelando. Si vienes a Cristo vas a obtener éxito, si vienes a Cristo vas a hacer tal o tal cosa, y cosas que nos levanta el ego, ¿no es cierto?, que nos enorgullece. ¿Y qué pasa? La gente quiere todas esas cosas, la gente del mundo, obviamente. Y cuando uno le presenta a ese Jesucristo que no está para eso, entonces la gente es atraída. Por eso las palabras suaves los atrae. Y es hoy día donde lo que menos quieren oír es la verdad, lo que menos quieren oír es la palabra del Evangelio, porque uno le presenta el Evangelio como tal y como es, como Cristo presentó, pero no le agrada. Nos dicen que somos rudos, que muchas veces nos tildan de que no tenemos tolerancia y otras cosas más, pero el Evangelio debemos predicarlo tal y como es, como Cristo nos dio a que predicásemos. No tenemos por qué agregarle palabras suaves, no tenemos por qué agregar cosas que Dios no dice en su palabra. Por eso que aquí esa es otra de las armas que Pablo no utilizaba palabras suaves. Ahí en Romanos 16, con respecto a esto, vamos a leer Romanos 16, versículo 18. Nos va a aclarar de lo que decía Pablo a los romanos. Dice la palabra del Señor, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras y suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bien, acá dice suaves palabras engañan a los corazones de los ingenuos. Por eso si somos ingenuos y somos superficiales en cuanto al estudio, a la meditación de la palabra, vamos a ser fácilmente engañados, vamos a caer presos de toda esta trampa que el enemigo está poniendo hoy día. Está trayendo ciertas doctrinas que parece estar empapada con Dios, pero está lejos de la verdad. Si no escudriñamos eso, vamos a caer en ese engaño. Pasamos al siguiente punto, que es donde en lugar de escudo de la fe, ellos luchaban con una percepción del poder. ¿Qué significa eso? En lugar del creyente verdadero, ¿no es cierto?, se guía y camina por fe.
Dice la palabra de Dios, el justo por fe vivirá. Y sabemos que todas las promesas que encontramos aquí en la palabra de Dios, que si vivimos en esas promesas confiando, ¿no es cierto?, el Señor obviamente va a obrar a nuestro favor. Pero, ¿qué pasa? Esta percepción de lo que recién le decía, del poder, se muestra a través de la manera inclusive de orar. ¿Por qué? Porque se llega a interpretar, como le digo, esta guerra en cuanto a orar con declaraciones, decretos, el positivismo, por ejemplo, que se ha metido mucho en la iglesia hoy día y nos ha tocado vivir de cerca. Te dicen que si vos declarás positivamente, eso se va a cumplir, o que si es que decretás algo, eso tiene poder porque hay poder en la lengua, y sacan un texto, ¿no es cierto?, fuera de contexto y empiezan a enseñar como pretexto, ¿no es cierto?, estas cosas. Y nos caemos muchas veces en que si declaro, decreto o digo algo positivo, eso va a pasar. ¿Y qué pasa? Esa es la percepción del poder que se está enseñando en las iglesias y se está adueñando muchas veces de nuestras mentes. Creemos que nosotros podemos ordenarle a Dios qué tiene que hacer, o podemos ordenarle a los ángeles qué es lo que tienen que hacer, siendo que dice Santiago que nosotros no sabemos qué habrá mañana, sino solamente decirle al Señor, si es tu voluntad, eso va a suceder. Y eso nos enseña la palabra de Dios para que podamos caminar en fe y saber de lo que Dios permite es por su gracia. Y si no permite lo que pedimos, también es por su gracia, pues Él tiene lo mejor para nosotros. Y es por eso que debemos entender que no tenemos que caer en eso. Caemos en esa arrogancia, ¿no es cierto?, de decirle al Señor, ahora hemos escuchado oraciones de decirle, Señor, 1, 2, 3, ahora tenés que sanar, o ahora tenés que hacer esto, o ahora abre esta puerta, o ahora tal cosa. Y estamos por ahí escuchando y decimos, qué poder que hay en eso, qué poder que hay en esa oración, siendo que la palabra de Dios en ningún lugar nos enseña a que nosotros tenemos que ordenarle a Dios, siendo que nosotros tenemos que ser sumisos a Él, pues Él es el poderoso, Él es el que guía la batalla. Solamente si Él es glorificado, como decíamos recién, Él va a operar en favor nuestro. Pero tenemos que tener cuidado con esas artimañas. Después pasamos al otro punto. En lugar de la espada del Espíritu, ellos luchan con sistemas humanos, programas. La espada del Espíritu sabemos, ¿no es cierto?, muy bien que es su palabra, ¿no es cierto?, su palabra expuesta. Esa es la que el Espíritu Santo hace, opera y utiliza, ¿no es cierto?, ¿para qué? En primer lugar, para traer al pecador de sus pecados, de sus tinieblas a la luz de Cristo, ¿no es cierto?, porque dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo, ¿no es cierto?, de justicia, de juicio y de pecado. O sea que el Espíritu Santo solamente a través de la palabra de Dios es quien va a cortar lo que no es necesario de cada uno y va a traer en primer lugar a aquellos que están sin Cristo. Pero si no se predica la palabra, no se predica el Evangelio, ¿no es cierto?, esas almas solamente pueden ser cabritos, como siempre decimos. A veces vemos que hay cabritos en medio de las ovejas y muchas veces debemos tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no le fue predicado el Evangelio. Y con estos sistemas humanos que hacen, se atraen más a las personas, se atraen a la gente. Sistemas, por ejemplo, que vemos en las reuniones de jóvenes, iglesias donde apagan todas las luces, traen el humo, ¿no es cierto?, como una discoteca más, y comienzan a danzar supuestamente para el Señor, pero lo están haciendo en la carne y en ningún lugar, en ningún momento glorifican al Señor. En ningún momento es presentado el Evangelio. Si quizás leen 1 o 2 versículos, pero después sigue el alimento a la carne. ¿Y qué pasa si una persona está queriendo salir de ese antro, está queriendo salir de esa vida
y viene a la iglesia y encuentra también eso, encuentra el humo, encuentra las luces apagadas, las luces distroicas, ¿no es cierto? Creo que se llama así, y se siente otra vez en un ambiente del cual él está queriendo salir. Por eso es que muchas veces vemos y escuchamos que hay estrategias que dicen, no, pero esa es una estrategia para ganar almas, es una estrategia para mantener a los jóvenes. O escuchamos padres, decimos, que dicen, prefiero que esté en la iglesia haciendo eso antes que esté en el mundo. Y parece una palabra tan sabia, pero no sabemos que si están haciendo eso, es peor. ¿Por qué? Porque en aquel día que partan de esta vida, si Cristo viene o muere, esas personas van a ir creyendo de que son salvos, pero en realidad nunca tuvieron un encuentro personal con Jesús, nunca hubo un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque no les fue presentada el Evangelio. Simplemente fueron sistemas humanos que lo atrajeron. ¿Para qué? Para atraerlo a estar en comunidad, quizás haciendo cosas carnales en las cuales Dios no se manifiesta. Dios se manifiesta donde su palabra es predicada, donde se le alaba, donde se le adora. Por eso es que decíamos recién que cuán importante es la alabanza, cuán importante es darle gloria al Señor. Pues el Señor sabemos que es omnisciente, Él está en todo lugar, Él está aquí, está ahí en Bambú también, está en las discotecas. Pero ¿qué pasa en esos lugares? No sé, Él no se manifiesta, Él está porque todo lo sabe, todo lo escucha, pero nunca se va a manifestar en esos lugares porque no le están alabando a Él. Pero sí se manifiesta donde su pueblo se reúne, lo alaba, exalta su nombre, levanta sus atributos y empieza a decirle, como siempre cantamos, que Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso, Él es un Dios de milagro, Él es un Dios de salvación. Es allí donde Él se manifiesta. Por eso es que debemos conocer aún más a Dios para que realmente podamos exaltarle con excelencia, ¿no es cierto? Y a eso el Señor nos está llevando. Y vamos a seguir nuestro pasaje de 2 de Corintios allí y vamos a desmenuzar algunas de estas palabras para que podamos entender. Capítulo 10 de 2 de Corintios, el versículo 4, vamos a leer. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí armas viene del griego hoplon y significa estar ocupado en ciertas cosas y habla de implementos o utensilios. Estas armas es lo que justamente hablábamos recién, de lo que nos mostraba Efesios capítulo 6, de las cuales Pablo confiaba plenamente en esas armas porque Dios le dio esas armas para que anduviese en ella, para que él pueda realmente mostrar a su iglesia también que esas armas eran eficaces. Por eso acá nos habla de esos utensilios, de esos implementos que se usaba. El versículo sigue, dice, las armas de nuestra milicia. Milicia viene de la palabra griega estrategia, y de allí viene la palabra que nosotros conocemos como estrategia. Y estrategia significa un plan pensado o ideado, y significa también carrera militar, en este caso la carrera apostólica del cual hablaba el apóstol Pablo, pues él estaba defendiendo su apostolado, y habla de esas tres estrategias de poder dirigir realmente operaciones militares. Habla de que si uno tiene una estrategia buena, sabemos en lo secular, ¿no es cierto?, el que trabaja en el mercado, el que trabaja en los asuntos comerciales y tiene una buena estrategia de mercadotecnia, como se llama hoy día, va a tener nuevos clientes y va a tener más clientes, ¿no es cierto?, porque se esmeró, ¿no es cierto?, en buscar esa estrategia para que pueda obtener resultados. Y así a esto se refiere la milicia, es una estrategia. Por eso dice que las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra estrategia, no son carnales.
Aquí la palabra carnales viene del griego sarkikos, que significa ideas de sabiduría humana. Ahí es donde lo que recién vimos. Vamos a ver que en muchos lugares de la palabra en el Nuevo Testamento, esta palabra sarkikos sale realmente y demuestra que hay un plan estratégico del enemigo que a través de la sabiduría humana él quiere insertar dentro de la iglesia para que la iglesia camine como con esa sabiduría humana y no camine con las armas de nuestra milicia como estamos viendo. Fíjense allí en 2 de Corintios, vamos a leer capítulo 1, allí nomás, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ven ahí, Pablo estaba mostrando que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana. Y esta palabra es la misma, sarkikos, la que usa Pablo allí donde recién vimos, ¿cierto? Que dice que las armas de nuestra milicia no son sabiduría humana, sino vamos a ver que son poderosas, dice, en Dios. Fíjense, la palabra poderosa viene del griego dunatos, que significa fuerte, es raíz de la palabra dinamita, la misma palabra que se usa en Romanos capítulo 1 versículo 16, donde dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice poder de Dios, dinamita de Dios. Allí está diciendo esa misma palabra aquí. Por eso estas armas son, dice, realmente una dinamita para deshacer las ideas del mundo. Por eso, ¿cuáles son los pensamientos? Si el Señor dice en Isaías capítulo 55, el versículo, vamos a leer allí, Isaías capítulo 55, no me acuerdo bien el versículo. Ya les digo, Isaías 55, 9 creo que es. Sí, versículo 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ven acá, esta palabra pensamiento habla de la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos los pensamientos de Dios? Solamente en su palabra. Es aquí donde está lo que Él piensa, lo que Él quiso decirnos, lo que Él quiso mostrarnos, está en su palabra. Por eso dice aquí lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Que es poderosa, estas armas son poderosas. Estas armas habla de los pensamientos de Dios. Solamente los pensamientos de Dios puede traer destrucción, que es la siguiente palabra. Dice para destrucción, que significa demolición o destrucción, arrojar por tierra. Eso significa en este sentido la palabra destrucción, es decir, para arrojar por tierra toda estrategia mundanal, toda estrategia del enemigo, toda ideología. Aquí está hablando de una guerra en la mente, ¿no es cierto? Es aquí donde siempre decimos que el enemigo ataca, y por eso es que si nuestra mente, nuestro corazón está llena de la palabra de Dios, está llena realmente del Espíritu Santo, vamos a poder derribar, como dice acá, echar por tierra todo argumento y todo pensamiento contrario a Dios. Por ejemplo, las religiones son algo que Satanás impuso, ¿no es cierto? Y propuso. Y hoy día hay gentes, miles y miles, millones de personas que están inmersas en ciertas religiones, ¿no es cierto? Y las religiones tienen sus propios dogmas, sus propios reglamentos, y la mayoría, obviamente todos, fuera del cristianismo. El cristianismo en realidad no es una religión, pero todas tienen como estrategia ganar su salvación por las obras.
el islamismo, el catolicismo, llámese quien sea, las religiones solamente por las obras, pero el único que muestra que la salvación es solamente por fe y por gracia es el cristianismo. Somos nosotros los privilegiados de poder entender y haber tomado esa gracia solamente en creer en esa obra preciosa que el Señor hizo allí en la cruz. Somos salvos y a través de ello comenzamos a evidenciar nuestra salvación a través de las obras. Empezamos, ¿no es cierto?, a actuar como hijos de Dios, pero no vamos a entrar en eso para no irnos del tema. Por eso dice que aquí los pensamientos de Dios son los que van a poder contrarrestar cualquier ideología que pueda estar metiéndose sutilmente en la iglesia también hoy. Fíjense, yo le voy a leer algo que estuve leyendo y quizás por ahí ustedes se van a estremecer o porque nunca escucharon, pero en realidad hablamos, ¿no es cierto?, del satanismo, y el satanismo también es una religión. Y por años yo también creía y se hablaba del satanismo que había arrancado en Estados Unidos y después se fueron es una religión donde se está profesando y creemos que es el culto a Satanás o es la adoración misma a Satanás. Pero aquí yo tomé un párrafo de un satanista, el cual él declara cuáles, fíjense y prestemos atención a lo que ellos dicen en cuanto a las cosas que estamos viviendo y escuchando hoy día. Dice, el satanismo es una alternativa filosófica que rechaza la moralidad impuesta. ¿Qué habla de la moralidad impuesta? Todo lo que Dios ha puesto desde el principio para el ser humano, para que nos manejemos moralmente, ¿no es cierto? No matar, no robar, las leyes, ¿no es cierto?, lo que instituyó en el Edén, el matrimonio, ¿no es cierto? Todas las cosas que Dios instituyó, a eso lo llaman moralidad impuesta. Por eso dice que es una alternativa filosófica. Dice que ha sido mal interpretado frecuentemente como una mera adoración a Satanás, pero no es así. Dice, los satanistas promueven, fíjense una de las cosas que promueven. Dicen que no todas las personas van a estar listas para recibir el engaño de una. Por eso es que él no empieza a decir una mentira y a mostrarnos de una sola vez, sino que dosificando un poco más y más, dice, nuestra propuesta es allí donde vamos a ganar a esos corazones, a esa mente. Es decir, hay una frase que decía Hitler, que justamente ayer escuché de nuevo, pero me quedó ese, dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. ¿Qué pasa? Eso es lo que el enemigo está haciendo. Eso, fíjense que esta corriente ya hace años está promoviendo, diciendo una mentira una y otra y otra y otra vez hasta que el mundo, hasta que la gente lo conciba y dice, de tanto que repitieron debe ser verdad, entonces lo tomo. Por eso en Colosenses siempre leemos 2:8, decía Pablo, ojo, no sean engañados con filosofías falsas, con huecas sutilezas, ¿no es cierto? Y esto es lo que tenemos que ver, y fíjense ya para seguir con nuestro tema, una de las cosas que ellos promueven, el mal no existe, todo es relativo. Otra de las cosas que ellos promueven, dice que no hay vida después de la muerte, siendo que Dios dice que está constituido de que debe el hombre morir una vez y dice luego el juicio, pero ellos dicen, están llevando esta filosofía al mundo de que no hay vida después de la muerte. Y otra de las cosas, que el creador del universo es una energía. Por lo tanto, decir Dios Padre es ridículo para ellos, ¿no es cierto? Y fíjense, todas estas cosas es lo que estamos escuchando hoy día a través de los medios, a través de las redes, a través de lo que leemos. Por eso es que tenemos que tener cuidado, no solamente nosotros, sino que están leyendo nuestros hijos, que están
escudriñando en las redes sociales, qué están recibiendo. No todo mensaje que recibimos a veces nos llenan de mensajes. Yo sé, quizás el corazón de la persona que nos envía es un corazón que nos quiere bendecir y que nos quiere ver bien, pero si no escudriñamos esos mensajes y vemos la artimaña de Satanás dentro de esos mensajes, vamos a decir qué bueno y lo vamos a tomar y vamos a caer en toda esta sutileza que el enemigo está poniendo o queriendo imponer a nuestra sociedad. Pero solamente con las armas espirituales la podemos sobrellevar, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que seguir viendo acá, como dice la palabra, realmente que podamos traer los pensamientos de Dios y esas fortalezas van a caer. Después seguimos, acá habla de derribando, dice, es la otra palabra, viene de una palabra que significa catástrofe, de ahí viene la catástrofe que decimos, y significa cavar hondo al fondo de la raíz o alrededor hasta que caiga. Esa es uno de los, ¿se acuerdan de que habíamos visto que había 4 objetivos de esta guerra? Y uno de los objetivos era derribar, y en este caso esta palabra habla de cavar hondo alrededor hasta que caiga. Cuando queremos echar un árbol, ¿no es cierto? O queremos sacar algo, tenemos que cavar hondo alrededor de la raíz. ¿Cuántos saben eso? Muchas veces vemos, ¿no es cierto? Y hace poco a mí me tocó también en mi casa, no me gusta mucho el jardín, pero mi señora se ocupa de eso y había una planta que estaba seca ya y teníamos que sacar de ese lugar para que no ocupe lugar. Y bueno, y me tocó cavar hondo alrededor y junto con ellas hicimos ese trabajo, pero nunca terminaba la raíz hasta que podamos, quizás nos hemos metido quizás 1 metro abajo y allí recién, porque cada vez que íbamos paleando, íbamos empujando el tronco y no caía hasta que se ve que la última paleada que hicimos se cortó la última raíz y ahí cayó. Bueno, eso nos habla de esta destrucción, que tenemos que a través de la palabra ir cavando alrededor nuestro, llevando el evangelio de poder, llevando la filosofía de Cristo, no la filosofía humana, ¿no es cierto? Lo que Cristo nos enseñó, la sabiduría que Él nos dio para que estas destrucciones, estas fortalezas caigan. Y estas fortalezas no hablan, como le dije recién, de fortalezas espirituales, porque si vamos y oramos y estamos metidos orando, quizás haciendo una guerra espiritual a la cual Dios no nos enseña en su palabra, vamos a caer en esa mentira de que por medio de atar al enemigo, por medio de orar en contra de la fortaleza, por ejemplo, del adulterio, la fortaleza del narcotráfico, la fortaleza del engaño, oramos y hacemos guerra espiritual y nunca se termina, cada vez está peor si es que vamos a utilizar esa clase de arma. A mí me tocaba orar y hacer guerra espiritual porque me enseñaron así y yo decía que esto es de Dios, y entonces orábamos y en la iglesia nos reuníamos y dábamos vuelta y atábamos al enemigo. Pero ¿qué pasaba? Dice, me da gracia de un pastor que siempre dice, pero ¿qué pasa? Los domingos le atan y el lunes se desata. ¿Por qué? Porque el otro domingo le tenían que volver a atar, y no es eso lo que nos muestra la palabra de Dios, de que tenemos que atar al enemigo con nuestra boca, porque le podemos atar 10,000 veces diciendo ciertas cosas, pero siempre va a haber adulterio, siempre va a haber engaño, siempre va a haber narcotráfico, va a haber alcoholismo. Pero fíjense que si llevamos a lo que estamos aprendiendo, que es a través de la espada del Espíritu, a través del Evangelio, el dar la palabra de Dios, es allí donde van a ser destruidas, van a caer esas fortalezas, porque se está dando el arma espiritual más poderosa y firme, que es la palabra de Dios. Por eso a un alcohólico, por ejemplo, si queremos que salga del alcoholismo, no vamos a ir en la casa y atar al espíritu de alcoholismo, al espíritu del vicio. Vamos a ir quizás a hacer eso, pero nunca se va a ir. ¿Por qué? Porque no le es predicada la palabra. Pero si le decimos, mira,
lo que estás haciendo, Dios dice que Él nos dio realmente nos dio la administración de nuestro cuerpo para que nosotros podamos administrar lo que Él nos dio, y que lo que estás haciendo está mal, porque el Señor quiere realmente que nos cuidemos, que nuestro templo o nuestra casa sea cuidada, y llevamos los versículos claves para que esa persona pueda entender que Cristo murió por él, no para que viva en el vicio, no para que viva en el adulterio, sino que Cristo dio su vida para cambiar esa naturaleza. Esa persona allí va a entender realmente y va a ser cambiada, pero no porque vamos y oramos y atamos a ese espíritu, esa persona va a ser libre. Por eso es que debemos entender que la palabra de Dios, los pensamientos de Dios está aquí en su palabra, y ese pensamiento es lo que Dios quiere realmente que nosotros utilicemos para que podamos llevar cautivo. Por eso ya se me fue el tiempo, quedan muchas cosas todavía, pero quiero completar. La palabra altivez también significa razonamientos que tratan de estar arriba de los pensamientos de Dios. Esto es lo que dice el siguiente versículo, dice, llevando cautivo todo. A ver, volvemos a nuestro versículo. En 2 de Corintios 10, que estamos, ¿no es cierto?, allí. Derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La altivez acá es una palabra que habla de soberbia y de orgullo, que es todo lo que se pone arriba de la palabra de Dios. Por eso habla de que toda esa altivez, todos esos argumentos son derribados solamente al dar la palabra de Dios. Si es que es un pensamiento que se levanta en contra de por ejemplo, las tradiciones. Jesús le decía, ustedes anulan la palabra de Dios, los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Y a eso se refería. Esas tradiciones hablan de la altivez que se manejaban estos fariseos, porque querían anular lo que Dios había dicho por las tradiciones. Y así también muchas veces aprendemos cosas y decimos, pero la Biblia dice tal cosa, pero en realidad nos enseñaron que dice eso. Pero si no escudriñamos, significa realmente otra cosa totalmente diferente a los que nos enseñaron. Por eso es que debemos caminar en esa sabiduría. Y ya no me queda tiempo para ir terminando. Vamos allí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, la última parte vamos a leer. En realidad, para entender, vamos a ver todo el versículo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero la segunda parte, fíjense que es importante de acuerdo a lo que estábamos hablando. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Dice, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció, para eso se manifestó, dice el Hijo de Dios, en este caso donde que está hablando de Cristo, dice para deshacer, y la palabra deshacer aquí habla de soltar algo que está amarrado. En este caso las religiones, las fortalezas, los pensamientos que el enemigo amarró en los seres humanos, Cristo viene y afloja esas cuerdas que están solamente si llevamos su palabra. Por eso que tenemos que ser entendidos realmente en lo que Dios nos quiere hablar, para deshacer las obras del enemigo. Para eso vino el Señor. Así que tomemos nuestras armas que no son carnales, no andemos en hipocresía, no andemos con palabras suaves para ganar adeptos, no andemos con sabiduría humana, sino andemos con la sabiduría que viene de lo alto. Es allí donde el Señor quiere realmente obrar. Por eso es bueno que entendamos hoy, queridos hermanos, que el Señor realmente pueda sellar esta palabra que meditamos, que la guerra espiritual es hoy día de pensamientos.
Todo está en los pensamientos. Por eso que el enemigo no fue a Jesús y lo atacó con violencia cuando estuvo en el desierto. Él fue y le atacó con pensamientos. Y esa misma guerra es la que Él está librando hoy día con nosotros. Cuando le atacó a Eva no fue con violencia, fue con pensamiento. Cuando le dijo, no os ha dicho Dios tal cosa, ya le empezó a meter duda en su mente. Y así también el enemigo hoy está actuando, pero es solamente a través de su palabra y el evangelio de verdad que van a caer esos fundamentos, esas fortalezas, esos argumentos, porque solamente esas armas son poderosas, dicen Dios, para derribar esas armas. Nos quedaron 3 puntos más que quizás en la próxima vamos a ver, pero el tiempo ya nos pasó. Así que les invito allí, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Espíritu Santo que realmente Él selle esta palabra. Padre amado, te damos gracias una vez más, Padre, por tu palabra en esta noche. Oh Dios, gracias porque tú nos muestras, Señor, lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser soldados eficaces, Padre. Soldados a los cuales tú nos estás llamando, Señor, a escudriñar nuestras armas, las cuales tú nos diste, Señor. Ayúdanos a andar, Señor, con honestidad, Padre, sin hipocresía, Padre. Ayúdanos a caminar en la luz de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que tú nos guíes a que podamos aplicarlo esto a nuestra vida y saber, Señor, que las maquinaciones del enemigo, Señor, han sido expuestas a la luz de tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, esta noche por una vez más, Señor, por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias, Espíritu Santo.